Dios bueno y grande, te damos gracias porque nos permites escudriñar la palabra. Ilumínanos como hiciste con tu profeta Habacuc, para que nuestra confianza esté por encima de nuestra razón y a la obra tuya podamos corresponder como un acto de fe, porque el justo por su fe vivirá. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. La semana pasada terminamos haciendo un breve resumen. Hoy vamos a estar bregando con el capítulo 1. Otra vez mi reacción igual. La vez pasada me dirigí a usted. ¿Se acuerda que le dije? ¿Ves por qué no hemos comenzado el capítulo 1? Por Dios, yo creo que íbamos por 3. No, estamos en el 1. Lo lamento, Sor Nidia. Exacto, en el resumen, solo en el resumen. Muy bien. A esto nos vamos a dedicar a estas tres partes. La primera de las partes habíamos visto que era profeta, Rita. Luego vamos a ver Dios responde. Y luego vamos a ver claro. Yo siempre comienzo con un resumen de la vez pasada. Son Nidia. Está bien, no me preocupe. Muy bien. Parece una nena regañada murmurando entre ánimas. Profeta objeta. Ahí dice objeta, no puta. O puta. Muy bien, habíamos visto que este profeta no es un profeta oracular, no repite lo que el Señor le dice. Vemos que es un profeta que trabaja en una forma muy dramática. ¿Por qué el profeta es tan dramático? El profeta es tan dramático porque no es el profeta a quien el Señor lo lleva a un campo de huesos secos en una visión, y él ve los huesos secos en una visión, y él ve que los huesos secos cogen carne en una visión, y que los huesos secos cogen también vida. No. Este es el profeta al cual el Señor le dice: aquí está el asunto, míralo. Y por lo tanto, este profeta es un profeta de experiencia, no mística. Miren que la mística esté mala. A este no le tocó, yo creo que lo hubiese ido mucho mejor, quizás simplemente con la mística. Aunque vamos a ver que ha visto el Señor que el paso para su fe, para que Él sea parte de los que va a vivir. No nos olvidemos la premisa del profeta. El justo por su fe vivirá. Se preguntaba, ¿por qué el justo está sufriendo? Y el Señor dice: tú no te preocupes del justo, porque el justo va a vivir por su fe. Tú no te preocupes del justo, no te preocupes. Ese vivirá. Allí se vivirá. Y no te preocupes por el malvado, porque va a ser juzgado. Ahí dice juzgado. ¿Va a ser juzgado por quién? Va a ser juzgado por mí, el Señor. Así que tú no te preocupes de una cosa, tú no te preocupes de otra cosa. Tú no te preocupes de ellos y tú no te preocupes de aquellos. Porque tú, casi, mi querido Habacuc, te estás ocupando de lo que me toca a mí. Velar por uno y velar por otro es que hacer mío.
Y yo entiendo que tú veas las cosas y estés histérico. Pero es que tú estás histérico para algo que yo sé cómo va a solucionarse. Eso es. Yo sé cómo esto va a terminar. Tú con calma. No, pero ¿hasta cuándo? Hasta que pase el tiempo que tiene que pasar. O sea, Dios lleva casi por los pelos. Oiga, como cuando el libro de Daniel lleva por los pelos a nuestro querido Habacuc. Lo fuerza. Parece que es un profeta lento. Entonces el Señor lo tiene que empujar y lo reta. Incluso vemos que uno de los de los retos más interesantes del Señor con el profeta, ¿recuerdan? El silencio. El profeta le dice, ¡da, da, 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 da! Y se calla. Sí, Señor. O sea, como nosotros decimos, Señor, tal cosa. La ignora. No, aquí nada. Primero Dios no tiene que responder. Que a veces nosotros nos paramos delante de Dios cuando tuviésemos algún derecho delante de Él. Él no tiene que responder. ¿Qué pasa? Él lo que está haciendo con el profeta es un acto de su misericordia. Es una ejemplificación de su amor. Yo amo a mi pueblo Israel. Resulta que tú fuiste el que me interpelaste. Porque miren que aquí no dice, y para aquellos tiempos, ¿verdad? Como Ezequiel, yo estaba llorando en el agua, mi esposa que se había muerto, y yo estaba en un luto, y vino la palabra del Señor. Aquí no vino la palabra del Señor, aquí vino la queja de Habacuc. Así que Habacuc se metió en el problema él solito, ¿sabe? A los demás profetas, aunque vamos a ver el caso de nuestro querido Zacarías y el caso de nuestro querido Ageo. Normalmente el profeta, el Señor le dice, aquí estoy. Y te muestro que yo soy Dios. Aquí tienen los carbones ardientes, aquí tienen los querubines cantando, aquí tienen las bestias que van para allá, aquí tú tienes esta, aquí tú tienes esta, aquí tú tienes esto. Aquí es, el Señor está de lo más tranquilo. Y Habacuc es el que le grita. Él dice, no tienes respuesta, dame un segundo, dame una hora, dame un día. Por eso no entiendo que él sea lento. ¿Cómo? Al contrario, es mandado. Es el mandado, es impulsivo, es cuestionable. Pero lento para entender. Genuino. Sí, eso sí. Genuino. Pero va para llegar ahí, ¿saben lo que lo decíamos la vez pasada? Para llegar ahí va a tener que correr un montón de cantazos emocionales. Porque este profeta, a pesar de que no es un llorón, como Jeremías, que es un llorón, o sea, Jeremías, Dios mío, no hay cosa que no se queje Jeremías. O sea, si le pasó algo, queja, ¿verdad? Queja, llanto, reproche, pelea. Este no. Este hace como que, No entiendo. ¡guau! Y le cae arriba otra vez al Señor porque él quiere una respuesta a una pregunta que él hizo. Y él no está tranquilo hasta que el Señor no le responda. Miren que la belleza de este profeta. O sea, Jalisco no te raje. Y esto me parece bonito y es muy de él. Esto es de él. Yo creo que hay gente así. De él y de nosotros. ¿Ok? Hay gente así de él. Yo creo que ¿Tú crees, verdad? ¿Tú crees? Empieza el segundo elemento a trabajar esta situación de injusticia. Vamos a ir viendo, el primero era la forma de forcejeo de él. Segundo de los puntos, la manera de sucederse las cosas. Es decir, ¿cuándo se va a solucionar la opresión de este reino? Se va a solucionar con la opresión de otro reino. ¿Y cuándo se va a trabajar la del otro reino? Con otro reino. Y así otro reino y otro reino hasta que yo diga. O sea que, tercer punto, que es bien importante, es la dinámica de este diálogo de quién habla, quién calla, quién dice, quién responde. Y hasta incluso hay unas partes como que parece que se funden y uno tiene que leer dos veces. Gracias a Dios que está el yo
de Dios por ahí, porque si no llega a estar el yo de Dios por ahí, se nos va el discurso con nuestro querido profeta. Así que eso es lo primero que vamos a ver. El profeta, primera parte, ¿por qué grita? Grita porque experimenta. Repito, no tiene visiones. Este profeta no es clarividente, ni cae en trance. Dicho sea de paso, tiene la sangre ahí y tiene la opresión ahí. Incluso vamos a ver en el capítulo la respuesta del profeta, que le dice, pero, ¿soy yo el único que estoy viendo lo que está pasando? ¿O tú me estás ignorando? Vamos a ver, no me entendiste en la primera parte. Vamos a ver si la segunda me la entiende. ¿Ves? Ese es Habacuc. Ese es Habacuc. Es bello como... ¿Por qué el Señor lo hace ver? ¿Ustedes ven? Ese es el verbo que más se trilla aquí, ver. ¿Por qué le permite ver? Le permite ver al profeta para que el profeta entienda. Miren que el profeta no va. La conclusión de él va a ser, creo. Pues va a ser la conclusión del profeta. Pero va a creer a partir de la experiencia dolorosa y de la experiencia escandalosa. Tiene que chocar el profeta con el orden divino, que a él lo revienta, porque yo estoy seguro que lo hubiese querido que el Señor pulverizara a medio mundo antes de que llegara el otro, pero así no ha querido el Señor. Así que la palabra que más trilla, ¿cuál es? La palabra que trilla es la violencia. Versículo 9. Todos acuden a la violencia en masa, adelantando el rostro. ¿Cómo se rega este primer capítulo? La primera parte, el grito del profeta. El grito del profeta, ya lo hemos discutido, es sobre esta disyuntiva. ¿No? Se ve, lo que pasa es que como lo tiene de lado, ese lado, o sea. Ver, justos e injustos, está todo el mundo pagando a la misma vez. Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Y respuesta del Señor. La respuesta del Señor de verdad que revienta al profeta. Sí, porque el Señor le dice, espera, que va a venir otro peor que este. No, e incluso, miren cómo él dice, no es que ellos llegan, es que yo los traigo. Versículo 6. Yo movilizaré a un pueblo cruel y resuelto. Y hasta parece que el Señor se goza. Porque él dice, y este pueblo estos son los que son. Estos tienen dientes de esto, y tienen uñas de esto, y tienen carros de esto, y son fuertes como esto, son rápidos como esto, y olvídate del cuento. ¿Tú quieres una respuesta? Vamos a acabar con el reinado que está, contrayéndote uno peor. Así que el primer capítulo le rompe un poquitito la cabeza a nuestro profeta. La respuesta de Dios es una iniciativa incluso histórica. Miren cómo el Señor nos dice, y llegará un momento en el profeta Isaías, sobre este monte se levantará un banquete, se levantarán vinos de solera y requesón y todo esto, y yo voy a quitar el velo. Él dice, espera que lleguen. ¿Y cómo los vas a reconocer? Los vas a reconocer porque son así, 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 así.
y le dirás al pueblo, escríbelo, y le dirás al pueblo, a estos los ha traído el Señor. Wow. A estos los ha traído el Señor. El problema es que no se olviden que Habacuc tiene sus ojitos está como yo, con ojos más grandes que otro. Habacuc tiene sus ojos puestos en el aquí y en el ahora. Y es por eso que se revienta con la respuesta del Señor. El horizonte de Habacuc es el horizonte del ser humano. Gran ejemplo. Alguien, voy a entrar aquí y voy a hacer unos gestos y le voy a pedir a alguien que me los describa cuando yo salga. Alguien que me diga los gestos que hice. Cuando tenga rayos X. Que se vaya. Yo paré. No. Miren que eso es Habacuc. O sea, Habacuc, el Señor le dice, mira. Y Habacuc, en vez de hacer así, Habacuc hace así. Pero los muertos están aquí, chicos. O sea, la violencia está aquí. El desastre está aquí. Y el Señor le dice, no. Mira. Entonces, cuando el profeta mira, encuentra la pared de qué? De su limitación. Y esa es la didáctica del Señor. El Señor le está diciendo, te voy a mostrar que tu histeria no está mal. Pero claro, no dejas la histeria porque tú no ves lo que yo estoy viendo. Esa es la enseñanza. Tú no ves lo que yo estoy viendo. Claro que no lo puedes ver. Primero, porque estás mirando para abajo. Y segundo, cuando miras para el frente, te encuentras. Y yo estoy allá atrás actuando. Y yo estoy moviendo mi plan perfecto. Tú no lo puedes ver, pero no estás conmigo en el cielo. O sea, tú no estás, claro, tú no estás conmigo. Entonces, claro, por eso uno dice, ¿y por qué ese Habacuc es tan gatillero con el Señor? El Señor no le manda una sentencia, mira, canto irrespetuoso, ¿cómo tú me hablas así? Y lo vamos a ver en la respuesta del profeta. Miren que cuando el Señor dice, es bien importante, después que Él dice yo, versículo 6, termina diciendo, estos tipos fuertes que tienen dientes así, harán eso confiando en sus dioses, con minúscula. O sea, ahí le está diciendo al profeta, yo tengo el control, cógelo con calma, claro, va revelando poco a poco. El Señor contrapone el yo a claro, Dios en minúscula. Después dice, su fuerza es su Dios. Y cuando ellos descubran que son nada, miren lo que dice. Ahorita lo vamos a ver los ayes. Los 5 ayes. Dice, ellos se están mofando. Y ellos están cantando victoria. Pero al final la victoria la voy a cantar yo. Así que cógelo con calma. Incluso cuando el profeta le responde, que le responde bastante malcriadito, hasta incluso de una manera retante, se dieron cuenta de la manera retante, versículo 12. Míralo aquí. Dios responde, el profeta grita,
¿Están viendo esto? Sí, lo estoy viendo. Ah, y que tengo noticias, se va a poner peor la cosa. Ahí se va a poner peor la cosa porque yo lo decidí. Pero ahí yo voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Si yo o sus dioses. Y entonces miren la objeción del profeta. Pues miren cómo terminó con Dios chiquito, ¿verdad? ¿Y cómo comienza el profeta en el versículo 12? ¿No eres tú el Señor desde antiguo mi Dios que no muere? O sea, él le está diciendo, esta respuesta no es la respuesta del Dios verdadero, porque tú se supone que tú le caíste encima a los egipcios, y tú se supone que nos libraste de los caldeos, y tú se supone que nos metiste a la tierra de Canaán. Por eso es que él dice, este Dios antiguo que no muere, ahora parece que está aplatanado. Cuestiona si está Lo- de verdad hablando con el Dios. Más que hablando con Dios, si es el mismo. Él hace un tipo de un hermoso chantaje. Él está chantajeando a Dios. Él está diciendo, oye, pero, para si tú eres tú, y tú eres Dios. Entonces, ¿en dónde ha quedado todo esto que tú hiciste en el antiguo? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el Dios juez? Míralo ahí. ¿Tú quién eres? Tú eres la roca. ¿Y qué estás haciendo? Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el mal. No puedes estar contemplando la opresión. Pues ¿por qué contemplas la opresión en silencio? A los traidores y al culpable que devora al inocente. Miren la ironía hermosa del texto. En la ironía hermosa del texto, versículo 13, ¿qué es lo que estamos viendo? El profeta mira, grita. Dios mira y calla. Ahí está la tragedia del profeta. Versículo 13. Ese versículo 13 es horrendo. Es horrendo desde el punto de vista, o sea, por ejemplo, gracias al Señor que nosotros sabemos, usted y yo, nosotros sabemos la conclusión. O sea, es como los textos bíblicos, la maravilla de ser cristiano es que uno sabe que todos los textos bíblicos tienen a Jesucristo como último referente. Jesucristo venció y aquí esto está planchado. Pero el pobre profeta, que no es profeta, se mete en lo que no le importa y ahora está arrepentido, pues el pobre está diciendo, entonces, yo veo, grito, tú ves y callas. ¿Alguien me puede buscar Isaías 42:14? Isaías 42:14. ¿Quién me lo busca? Isaías 42:14. Sí, Sornidia. He estado en silencio durante mucho tiempo, me he callado, aguantado. Ahora como mujer que da luz me quejo, me ahogo y respiro entrecortado. Continúa. Yo voy a talar los montes y los cerros, a acabar con toda la vegetación, convertiré los ríos en pantanos y secaré las lagunas. Haré andar a los ciegos por el camino desconocido y los guiaré por los senderos. Cambiaré ante ellos la tiniebla en luz y los caminos de piedra en pistas pavimentadas. Muy bien. Palabra de Dios. Así que no es la primera vez que Dios está calladito. Dice, está en silencio durante mucho tiempo. No es la primera vez que Dios calla. ¿Y por qué Dios responde? Porque Isaías lo interpela. Y si usted busca el libro de Jeremías, Jeremías lo interpela. Y si uno mira al profeta Elías, Elías lo interpela. Y ahí sí, si alguien se puede quejar del silencio de Dios, es Elías profeta. Es Elías profeta. Pero esa es la manera de la actuar. Ese es el asunto. Pregunto. Solo pregunto.
¿cuáles fueron las palabras de Dios Padre a Jesucristo en el huerto de los olivos? Ninguna. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios Padre a Jesucristo en la cruz? Pero dame para consolarlo en el huerto. Del ángel. El angelito. Que Jesucristo, los ángeles le servían y lo consolaban. Pero el Padre le dijo, ánimo muchacho. Ni un salmito le citó. Ni un salmito. Jesucristo. Por eso los profetas son todos, y yo he usado esta palabra, son prototipos. Es decir, lo que nosotros vamos a ver en Cristo, o los profetas lo encarnan. Los profetas lo encarnan. ¿Recuerdan una de las expresiones? Cuando uno mira, por ejemplo, José, vendido por monedas de plata. Jesucristo, vendido por monedas de plata. El pecado original en un madero. Salvación del mundo en un madero. Serpiente de bronce alzada para la vida. El Hijo del Hombre va a ser levantado y atraerá a todos hacia sí. Adán, primer hombre. Jesucristo, nuevo hombre. Eva, primera mujer. María, nueva mujer. Elías, Juan Bautista. Esas correspondencias bíblicas se llaman los prototipos, es decir, son esas huellas de la providencia en el Antiguo Testamento que cuando uno las pone, como dice yo ahora, en lineal con los personajes del Nuevo Testamento, ya nosotros vemos por qué en la historia de la salvación se permitió tal cosa. ¿Quién es un evangelista que es un duro en eso? Mateo. Toda la primera parte de Mateo, ¿cuál es? Y entonces fue enviado, y así se cumplió lo que había dicho el Señor por el profeta Isaías. Y envió a Juan, y así dijo el Señor por el profeta Isaías. Así se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta. Y así se cumplió lo que dijo el Señor. De Egipto sacaré a mi hijo. Y así se... O sea, Mateo le gusta jugar con los prototipos bíblicos. Padre, pero en el huerto de los olivos no fue que Dios le reveló a Jesucristo cómo iba a morir. No. No sabemos. Porque cuando él le dice aparta de mí este Eso fue en el... él supo cómo iba a morir. Ya él sabía. Miren sabía. Eso fue Elías y... Sabía. Cuando Y la Moisés. Transfiguración. Elías y Moisés hablaban del éxodo que él iba a sufrir en Jerusalén. A mí me huele. Eso es una teoría del Padre Leo. No, yo no soy biblista. Que fue en la transfiguración donde a Jesucristo se le reveló el plan. Ese momento de divinidad le abrió a Jesucristo su humanidad a esa realidad. O sea, que antes no lo sabía. ¿No? Porque, miren qué interesante. Pero él no era Dios. No es que no lo sabía. Recuerden que cuando la palabra se hace carne, la palabra se hace carne por las limitaciones del ser humano. Jesucristo iba al baño. Jesucristo se quedaba dormido. Y Jesucristo comía y bebía y lloraba. O sea, cuando el Logos se hace carne, por eso vemos que el Evangelio tiene 4 unciones a Jesús de Nazaret. Miren cómo el profeta dice, y fue Jesús a la ciudad donde... No dice Jesús, el Cristo, el Señor. No. Porque el Cristo, que sabía quién era Él. Tu mente y la mía son limitadas. Las unciones que recibió Jesucristo, la comunión que tuvo con el Espíritu, con el Padre, le permitió al varón Jesús, al hombre Jesús, abrir a el cumplimiento de todo esto. Jesucristo sabía en el momento que iba a morir, sí, ya lo sabía. Él mismo habla. Pero no lo sabía desde Antes de la transfiguración, no hay. Miren qué rápido después de la transfiguración, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo va a ver la transfiguración con los apóstoles. En aquel momento comenzó a maestrar a los apóstoles. Padre, ¿y desde cuándo él sabía que era el Mesías? Él es el Mesías.
Él lo supo Él es el Mesías. desde que nació. No sabes que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. A los Eso 12 sí lo años. sabía. Él es el Señor. Jesucristo no ignoraba quién era. Jesucristo tuvo que aprender. Carta a los Hebreos. Aprendió obedeciendo. La palabra se autolimitó precisamente por su humanidad. Jesucristo aprendió las cosas. Jesucristo no nació sabiendo. No nació sabiendo. El espíritu y la elección de Dios Padre, de un José y de una María, abrieron al niño que cuando entonces mira las escrituras a los 12 años, dice, este soy yo. Pues en ese momento fue que se dio cuenta entonces. En ese momento, en su infancia él tenía bien claro que él era el Hijo de Dios. Padre, Bueno, los demonios lo tenían claro, no lo iban a tener claro él. y cuando él estaba, antes de que él naciera, cuando él estaba allá arriba, él no sabía. Se encarnara. Cuando Vamos a usar, no que naciera, que se encarnara. Que se encarnó, perdón. Él existe desde siempre. Sí, es verdad, perdón. Se encarna. Se Y encarna. cuando se encarna, ya no es el Logos, sino que es Jesús de Nazaret. El Dios y hombre en una sola realidad. Pero ese hombre, el Espíritu lo fue llevando. ¿Ustedes creen que el Espíritu lo llevó al desierto? Porque ustedes creen de los ayunos, porque ustedes creen de las oraciones. O sea, esos diálogos de toda una noche de Jesucristo con el Padre. Yo no creo que fue simplemente yo te alabo, yo te bendigo, yo te amo. O sea, son unos diálogos del Padre revelándole todo este proyecto de salvación a la capacidad, porque Él se anonadó a sí mismo, pasando por uno de tantos. Dice, así actuando como un hombre cualquiera. Es decir, Jesucristo en un principio, hasta que el Espíritu infunde a ese cuerpo y le da la capacidad a ese Dios de manifestarse en esa corporeidad, sin que la corporeidad haga boom y explote. Porque claro, o sea, tienes este cuerpito que no aguanta una taquicardia, que no aguanta un dolor de estómago, que no aguanta una constipación, aguantando en ese pellejo la divinidad. Entonces, claro que el Espíritu tiene que estar asistiendo constantemente a ese cuerpo, porque es que si no, es demasiada fuerza. De tocarle el manto sale fuerza. O sea, que Jesucristo era una barra de plutonio. O sea, Jesucristo era una barra de plutonio. Por eso era que cuando lo querían despeñar, él hizo así, y se fue. Jesucristo era fuerza, dinamis. Él era fuerza caminando. Entonces, claro, el Espíritu viene en el bautismo, viene en Nazaret, viene con la unción de la segunda de las mujeres que le unge los pies, viene con la unción de la pasión, viene con la unción de la resurrección. O sea, el Espíritu tiene que llevar a Jesús, porque es la divinidad, es Dios, en un orden hermoso. Cuando uno mira este verdadero Dios y verdadero hombre, en vez de decepcionar, es que nos muestra que Dios trabaja con una delicadeza quirúrgica. O sea, Él se somete. O sea, somete la segunda persona, se somete Él mismo, porque ellos son una esencia a la limitación, y acompaña con sus palabras, que son pocas, pero son exactas. Este es mi hijo, escúchenlo. O sea, Él aparece. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y con los silencios. Son duros los silencios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Dios no habla. Entonces, Jesucristo, su anonadamiento no es simplemente coger carne. Su anonadamiento es experimentar. Y aquí usted va a decir sí. Experimentar hasta incluso
la histeria y la desesperación de la limitación humana con el plan divino. Jesucristo tuvo que soportar eso. Padre mío, dice que Jesús siguió su mismo plan. Sus palabras son A los 13 años dijo eso. Pero eso, Nunca había yo visualizado un Jesús como el que usted ha descrito ahora. Él ha tenido, por eso Jesucristo, dice el apóstol, que no puede entender. ¿Por qué no puede entender? Porque hasta la histeria del silencio de Dios y de tener todos los días, siendo el Dios, caminar en el plan del Padre, con todo lo que conllevó eso. Oiga, incluso acusación de sus apóstoles, cuando está hablando con la samaritana, ¿no se acuerdan? Que los apóstoles, ellos se extrañaron de que él estuviese hablando con ella. Que los haya mandado a comprar. Y que los haya mandado a comprar. No, y después que los manda a comprar comida, maestro, come. No. Ellos se preguntaban, ¿alguien le habrá traído de comer? ¿Eh? Y entonces Jesucristo tiene que someterse hasta la duda de sus apóstoles. Y no les, A la y no les- traición. no les Y a la explica. traición. Y no les explica. Era en aquel momento de, mira, ustedes lo que no saben es que yo a esa mujer le he revelado que yo soy el Mesías. Y esa mujer va a ir a predicar allá. Va a venir que, dame 5, 4, 3, 2, 1, que va a venir un montón de gente de ese pueblo y van a creer. Pero yo tenía que encender ese fuego en esa. No dice nada. O sea que él mismo practica el silencio. Claro que sí. Es que él lo practica. Cuando los apóstoles están en la última cena, Jesucristo que le dice, basta. Y ya no les informó nada más. No dice nada. Y miren que los apóstoles son preguntones. Pedro le dice, acércate y pregúntale quién es el que va a traicionar. Maestro, o sea, Juan de comodín de Pedro. Maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Jesucristo no le responde. Jesucristo dice, aquel que moja en la misma fuente que yo. El problema era que todos estábamos mojando en la misma fuente. O sea, que no le respondió. Y todos lo traicionaron. Hay una que dice al que Dios le dé. Ese es Lucas, creo. Pero De todas maneras, Jesucristo vivió esa realidad de Habacuc, pero también él sometió a los apóstoles a ese silencio divino. y nos somete a nosotros. Un prototipo. ¿Cómo se soluciona el asunto de la mesianidad de Cristo? Con violencia, con un imperio que le cae encima y lo mata. Ajá. La violencia otra vez. Con la violencia. No vieron que decía el Viernes Santo. Eso estaba reservado para lo peor de lo peor. Lo que pasa es que si a Jesucristo lo apedreaban, tenían que recoger el cuerpo y sepultarlo porque la ley mandaba eso. Pero si a Jesucristo lo crucificaba el Imperio Romano, la tortura era dejarlo hasta que se pudra. O sea, Jesucristo mismo tuvo que aguantar los silencios de Dios. Y le fueron duros. ¿Cuántas veces Jesucristo repite? 2 veces repite la misma oración. Padre, si puedes, bien, aparta de mí esta copa. Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Todavía están durmiendo. Volvió por tercera vez y repitió lo mismo. O sea, respuesta. Después de soledad. Dios Padre está ocupado. Por favor de dejar el mensaje después del tono. Esa fue la respuesta del Padre. Esa fue la respuesta del Padre. Porque el ángel bajó. Pero ¿qué puede hacer el ángel? Pero en otro momento Dios sí le habló, porque si eso yo orar con Dios. Pero en los momentos más áridos. Difícil. Ya, y Jesucristo le dice,
tú no tuvieses ese poder si no te lo hubiesen dado de lo alto. Así que hasta incluso Jesucristo reconoce que Pilatos está ahí puesto por Dios, Padre. Él dice, yo me tengo que someter a ti, no porque tú eres Pilato y no sé qué rayete, sino porque el Padre ha decidido y mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió. Pero eso no lo entendía Pilato. No, Pilato estaba en otra. O sea, Pilato bendito. Yo se lo he dicho, Pilato históricamente era un don nadie. Por algo lo metieron allí, o sea, a la colonia más cucaracha del Imperio Romano. Tan así que el Imperio Romano no tuvo ningún problema en destruirla. Entonces, miren que si hubiese sido algo importante, no lo hubiesen destruido como la destruyeron. No hubo ningún problema. ¿Qué? ¿Está revoltoso? Mándale unas legiones ahí que los hagan trizas para que no jeringuen más. Y dispérsenlo. Y achicharren la ciudad y destruyanla. Le llegó Tito, punga, punga, panga, panga y acabó con todo. Sin pena. Ay, después terminó emperador. Así que imagínense si le fue bien en la campaña. Que se trajo todos los tesoros del templo. Tito. A Roma. Se trajo la menorá de oro. La menorá de oro. La menorá. La que tiene 7 Sí. La menorá era de oro. Hay ¿se acuerdan la réplica que vimos en Tierra Santa? En Tierra Santa, al lado del templo hay una réplica de cómo lucía la menorá del templo. Pero Es un aparato en oro. lo hicieron en oro también. Claro. Y no sé, te tienen que tener 20 policías allí. Está en un cristal, así de grueso, y allí hay un guardia en cada esquina. Tacho, allí tú haces un movimiento que no tienes que hacer, y el tamaño de esas metralletas, la bala te llegó. Júralo. A mí es una de las cosas que me impresionó en Tierra Santa, las armas de fuego. Horrible. Niños de 16 años, así mira, con una metralleta, porque el servicio militar comienza a los 16 años. De los Y es jodidos. obligatorio. Claro, nene. Pero así literalmente. Con una bala de esa. No hay capítulo 2. No hay capítulo 2. Te fastidió y te fastidió. No hay capítulo 2. Es impresionante. Los israelitas están armados hasta los ombligos. Yo creo que tienen una pistola en el ombligo. La gente está armada. Horrible. A mí eso me impresionó tanto. Y en el aeropuerto, ¿se acuerdan cuando el militar se guapió? Que no nos quería y me cuestionó quién es el líder de este grupo. Y Juan, no Juan hace. Juan, el líder. Miren, ¿usted conoce a toda esta gente? Sí, yo los conozco. A todos. Sí. ¿Vinieron juntos? Yo no conocía al hermano de Luis, que era guatemalteco, y yo, si digo que no lo conozco a él, yo lo conocí lo que lo conocía. No me hace cuánto. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Se llama? Juan. No me llamo Luis. Él con los pasaportes en las manos. Tenía todos los pasaportes en una libreta pinchada. Los 2 días encontré el pasaporte fake que te hacen para no ponchar el pasaporte. ¿Ok? Así que por ahí nos fuimos. Y ahí es donde está la frase. ¿Qué tiene que llevar a nuestro querido profeta? El Señor le está diciendo, ¿sabes qué? El Señor respondió, escribe la visión, capítulo 2. Ahora vamos a meter en el capítulo 2. Pero yo no entendí antes de eso. Cuéntame. La parte esta donde dice tratas a los hombres como a los peces, Versículo. como a los reptiles. Ay, perdón. Esa es una imagen espectacular. ¿Por qué? Porque Habacuc va a lo básico. Habacuc en su argumentación le está diciendo al Señor, miren, le está diciendo al Señor, ahora nos estás tratando como a los animales. Que los animales no tienen conciencia de quiénes son
y quién es su dueño, y para dónde van, ni de dónde vienen. Oye, nosotros te conocemos. Miren el chantaje. Y dice, ahora ¿cómo yo me siento? Yo me siento como uno de estos peces del mar, que ellos no saben ni dónde tienen las narices, cuando ellos se supone que soy de tu pueblo. Claro, o sea, él dice, ahora no estás tratando como unos animales realengos, silvestres y realengos. Claro, ¿por qué usan la imagen de los peces? Porque en la imagen de los peces es donde descansaba la economía israelita. La economía israelita descansaba en la pesca. Claro. La pesca en los tiempos del Señor era un buen oficio. El cuchitrín o el cutre, el oficio cutre era pastor. El pastor era el peor pagado. Ese era el oficio más cutre que uno podía tener. Si tú eras pastor, significaba que tú no tenías conocimiento de nada. Y significa que tu papá era pastor, y tú eres pastor, y tu hijo va a ser pastor, y tu nieto va a ser pastor. Y tu bisnieto, y toda la generación. Y también dice, en el 16, Ajá. por eso sacrifica su red y ofrece incienso a su coco, pues por ello abunda su presa, su comida es suculenta. Por eso vacía su red sin cesar, matando naciones sin piedad. Ajá. Una acusación. Él está acusando a Dios. Él está acusando a Dios. Él dice, nos estás tratando como trata el pescador a los peces. Al pescador no le importan los peces. Le importa que esos peces le produzcan dinero, con ese dinero hacer la oración a Dios, y con eso ellos viven de lo más tranquilo. Pero no les importan los peces. Y ellos viven de nosotros. Y entonces tú, en vez de caerle encima a estos sinvergüenza, ahora tú me estás diciendo a mí, me imagino nada, ahora tú me estás diciendo a mí que a estos hay que halagarlos, que tú los estás halagando. Y que tú vas a permitir eso, y eso, y eso, y eso. Pero ¿quién eres tú? Tú eres nuestro Dios, no eres un pescador. ¿Eh? O sea, él declara el pecado. ¿Qué hace la gente cuando tripan para afuera, se le pena y a venderlo? Que ese paso sabe malo, el pescado de tierra santa sabe malo, sabe a sol de zapato. ¿Ustedes comieron pescado o comieron el pollo? El pollo. Aquello era una cosa desastrosa. Eran unos nuggets glorificados. Y aquello era manteca. Y le echaron perfume de pollo. Cuando tú le das un tajo a aquello, salía todo blanco. Entonces, como que, O sea que ¿qué es peor? la pasaron en ayuna, padre. O el pollo. Con unas espinas. Que ven. Para peinar. Pruébenlo. La primera vez yo lo probé. No había un restaurante bueno allí, No, es que padre. está todo ya prehecho. Ellos te iban a donde te van a llevar. Te dicen pescado de Pedro o pollo. Así dicen. Pues ahí dicen el pescado de Pedro. Y todo el mundo, pescado de Pedro. Pues cuando va la primera vez, pescado de Pedro. Un pescado así, seco y duro como piedra, sin sabor. Y usted lo sabía ya, padre, que el A la pescado- segunda sí, pero el pollo estaba peor que el pescado. Al menos el pescado no lo podía picar. El pollo uno le ponía, bueno, dice, ¡pum! Tú le petas el cuchillo queda así. Estaba bueno, el pollo estaba bueno. Yo no me acuerdo lo mucho que se tardaron. No, ay, entre el calor, porque no tenía aire acondicionado el lugar. Y mantecado al lado. Ahí después me pongo el mantecado. Padre, es romántico para los pueblos cubiertos. Claro que sí. Y después te pones copina. Yo decía a mi hermana, me lo voy a llevar porque yo no pagué. Haga eso para que vea. Sol. Usted es la superiora. Bueno. Yo no pagué. Dudas, preguntas, capítulo 1. Vamos a introducir el capítulo 2 porque me interesa por lo menos introducirlo. Me interesa por la figura. Miren cómo el profeta, él cambia como que de oficio y de máscaras constantemente, porque él está tratando de entender. Y dice, bueno, si soy el peleón y el quejón, no entendí.
Pues ahora soy el pescadito. Y como pescadito no entendí. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice el capítulo 1? Abelardo. El vigila. El vigía. Ahora, vamos a quedar aquí Guardia. casi diciéndole, Sentimiento. aquí estoy ¿Qué vas a hacer? esperando Voy que a, tú vas a hacer. voy a chequear aquí esto. O sea, como chisme. Sí. O sea, él le dice, ¿sabes qué? Es retante. Como vigía voy a estar aquí, esperando a que tú lo Deja hagas. que tú vas a hacer. Pues tú dices que lo vas a hacer. Ah, y dices que lo vas a hacer pronto y que no va a fallar. Ay, pero qué chabón. O sea, Habacuc. Claro. Vamos a ver como cada profeta menor tiene su carácter. Tiene su carácter. Y es bello, y es bello. Y ahora es que ahí es que viene el Señor que le dice, Los soberbios nunca tendrán mi favor. esta parte es bien es complicada. ¿Saben por qué? Porque esta es una parte bien arqueológica de este libro. El hebreo es un hebreo, estaba yo leyendo los comentarios, el hebreo es un hebreo malísimo para interpretar. Malísimo. Se ve que eso de las tablitas, que escríbelo, dice, escríbelo seguido para que se entienda. Escribe la visión, anota la tablilla. Pero no para le que dice pueda cuál es leer la lo que visión. dice. Dice ¿Cómo? que escriba la visión, que la escriba, pero no, aquí no dice cuál es. En la tablet. La abuela de la tablet. Dice, aquí está. La visión tiene un plazo, jadea, hacia la meta. O sea que está asmática. No fallará. Y aunque tarde, espérala. Que ha de llegar sin retraso. El ánimo ambicioso fracasará. Y aquí el Señor, y con esto los dejo, le empieza a decir, porque claro, ¿cuál es el cuestionamiento del profeta? Le dice, pero tú vas a permitir, tú vas a traer a esta gente, pues tú dijiste que yo la voy a traer, y a esta gente tú le vas a permitir que se enriquezcan y no se esclavicen a golpe y cantazo como los peces del mar. Y el Señor le dice, sí. Dice, ellos van a tener un ánimo ambicioso. Y le dice, y yo voy a dejar que crezcan y que se enriquezcan. ¿Por qué lo voy a hacer? Ustedes que ya leyeron. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué? Miren, es que es hasta como que sarcástico el asunto. Pues dice, yo le estoy permitiendo crecer porque esa ambición es la que los va a autodestruir. Yo no voy a detener su ambición. ¿Tú quieres saber lo que yo voy a hacer, mi querido hijo? Yo voy a dejar que ellos crezcan porque creciendo se autodestruirán. Eso es el primero. ¿Eh? Míralo ahí. Preludio, Míralo aquí. en el 5. Antes de los años. Míralo En ahí. el 2:5. Ciertamente. El ánimo ambicioso fracasará. Aquí está los soberbios. El inocente por fiarse vivirá. Aunque se lance el pérfido, un tipo fanfarrón nada conseguirá. Aunque ensanche las fauces. Oiga, las fauces que él en el capítulo 1 estaba alabando. ¿Se dieron cuenta que en el capítulo dice, esta gente tiene unos dientes enormes? Y él dice, pues precisamente por bocones, por tener la boca grande, por la boca van a morir. Su fauce es garganta. Aquí dice, y será insaciable como la muerte, aunque arramble con todos los pueblos y se adueñe de las naciones. Todos, oigan, dice, todos se van a reír de ellos. ¿Por qué? Porque yo los voy a dejar que la injusticia que tú estás viendo, que es que yo estoy dejando que ellos se hagan los cocorocos. Lo estoy haciendo porque por ahí se van a escocotar y ustedes se van, después de temerles,
por las fauces y por lo que corren y por lo que madran los tomates, se van a reír de ellos. Pero si Al ya van a fin- estar muertos, No. si ha pasado, o sea, le mandan este ataque, y el otro, y el otro, Sí, y el pero- otro, y mientras tanto estos están aquí muriendo. ¿No? Por A ver, sí, está muy. Pero ahí es donde está. Ahí es donde está lo que veíamos ahorita. El justo va a vivir. Cuando él dice vivir, no la dice vida, más que en la vida eterna. Él hasta incluso aquí insinúa que hasta los que estos matan y hasta estos también se van a reír. Es como pero en el más allá van a Sí. poder ver, es lo que está implicando. Sí. O sea, cuando Eco. estés allá que ellos se van a conmigo, disfrutar vas a entonces esa a ver. derrota después de la muerte. Miren qué interesante, que eso todavía nosotros lo proclamamos. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Unir la iglesia triunfante con la iglesia de la tierra. Y junto con los ángeles y los santos cantamos. Esa unión nosotros la hacemos. Lo que está diciendo el Señor es que el justo, el vivo, pueblo, tú, todos ustedes van a ser una sola realidad. ¿Qué va a ser esa realidad? Van a mirar y se van a reír de ellos. Ahí está una visión de esa ironía divina. Él dice, ¿tú crees que la palabra final, mi querido Habacuc, la tiene en las lágrimas? La palabra final la tiene en la sonrisa. Porque vamos a ser victoriosos. Y la victoria es mía, pero la victoria mía te la vas a gozar tú, te la van a gozar los que están, los pueblos, los que se reirán de ellos, y se reirán los justos que están vivos. Miren la maravilla. Como el refrán, lo Pero- último Lo- reirán mejor. Los que ríen a lo último ríen mejor. Pero yo estoy pensando también en los sirios, los turcos, matando a los kurdos ahora mismo. O sea, tiene Pero- que pasar tanto tiempo. Pero ya ahí estamos hablando de otra realidad, Sí, porque no es Israel, porque pero son es los la guerra musulmanes. que hay en este momento. Así que miren, Padre, pero esa gente iban a reír en el Sheol entonces. iban a reír en el Sheol. Bien interesante. Eso. Porque no Más estaba que- el cielo abierto. No estaba el cielo abierto, pero es bien interesante que nuestro querido Habacuc es contemporáneo con Daniel. Y Daniel ya habla de la vida de los justos y de la resurrección. Y habla de los muertos que se van a levantar y de los muertos que van a celebrar y de los muertos que van a alabar a Dios. No nos olvidemos, no me dejen a Daniel perdido. Y recuerden que Habacuc aparece haciéndole sancocho, así que, bueno, un sancochito y todo. Adiós, los profetas cocinaban, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría. Aquí es donde está, para la semana que viene, aquí es donde está la clave. Cuando todas estas realidades que Habacuc no puede ver juntas, porque Habacuc ve a los muertos, a los sufrientes, a los pueblos chabao, y a él gritando como un montón de realidades separadas. Y terminará el Señor a la victoria de él, uniéndolo a todos. Y la celebración del capítulo 3 es una celebración precisamente de todo el mundo. Y ellos son los que van a entonar el canto al Señor. Por eso entonamos nuestro canto. Santo, santo, santo. Todavía hacemos eso. Esto usted y yo lo hacemos hoy día. Con la esperanza de ser parte de ese coro que nos deja, no se calla la boca. Así que vamos.
Ese Habacuc No lo voy a entender más porque me emociono. Estoy emocionado hoy con Habacuc. A la verdad que está bello. No, está bello. Está bello porque es súper identificable con nosotros. Efectivamente. Vendrán tiempos peores. No lo estamos escuchando hoy en día. Vendrán tiempos peores. Pues vendrán tiempos peores. Hay un paralelismo en la vida cotidiana cuando los hijos cuestionan a los padres, cosas que los padres saben pero no les van a contestar todavía. Cuando un hijo tiene que caminar detrás de un paso de un padre ilustre, tan distinguido, tan... Y cuando tu padre es Dios, Y ese hijo